Hola, buenas tardes. Bueno, el objetivo de nuestra presentación es informar acerca de la evaluación neurocognitiva del lenguaje y psicológica perioperatoria en la neurocirugía con paciente vigil. Los ejes temáticos que vamos a tratar son los siguientes. El primero, que es la experiencia subjetiva de pacientes con indicación terapéutica de craniotomía que optan por el despertar intraoperatorio, los miedos, las expectativas y el acompañamiento psicológico, resiliencia, lo voy a desarrollar yo. Y después los dos siguientes, que son la evaluación de las funciones cognitivas y selección de tareas intraoperatorias según áreas cerebrales, y la modificación en el rendimiento del lenguaje en evaluación pre- y postquirúrgica, los perfiles lingüísticos, los va a tratar la licenciada en fonoaudiología Laura Roner. Bien, el paciente y su familia concurren a la entrevista psicológica luego de la consulta con el neurocirujano y por derivación de este, es decir, llegan con un diagnóstico y con una propuesta quirúrgica. Es el neurocirujano quien explica al paciente que la primera opción para su tratamiento es la cirugía, existiendo dos técnicas, vigil o despierto o dormido. Transmite además los motivos y criterios médicos que explican por qué de estas la técnica de neurocirugía vigil es la sugerida para su caso. Esto constituye el encuadre y va a determinar la forma en que nos posicionamos frente al paciente y la forma en que lo vamos a escuchar. Por lo tanto, la entrevista y el acompañamiento psicológico se encuentran focalizados en la situación quirúrgica y está planificado para promover en el paciente recursos que le permitan afrontar la cirugía, reducir posibles efectos adversos para su psiquismo y facilitar su recuperación biopsicosocial. La entrevista psicológica va a contemplar dos aspectos. Uno es el que está centrado en el paciente que hace la consulta, es decir, en su subjetividad y en su historia. Y por el otro lado es en el paciente que está optando por la neurocirugía, es decir, todo lo que tiene que ver con la preparación psicológica para la cirugía. Entonces, en relación al paciente, que es el que consulta, lo que buscamos es realizar una anamnesis completa, registrar e historizar el proceso por el cual llega el diagnóstico y al equipo, reconocer los modos habituales de resolver y afrontar los conflictos y las situaciones adversas, buscar fortalezas y recursos internos disponibles que están relacionados con su capacidad de resiliencia, indagar sobre hobbies, intereses, cotidianidad del paciente, que constituyen los aspectos significativos de su identidad personal y que tienen que ver con su autopercepción y que son necesarios preservar para su integridad psíquica y social, y conocer la red vincular y características de su entorno que constituyen su fuente de apoyo y de sostén. Y después, lo que tiene que ver con la preparación psicológica del paciente para la cirugía, para la neurocirugía vigil, lo que buscamos es, primero, conocer la información que cuenta el paciente acerca del procedimiento, que es necesaria para la toma de decisiones. Es decir, aquello que ha logrado registrar, procesar y elaborar en este tiempo que va desde el diagnóstico hasta las consultas prequirúrgicas. Dar lugar a las preguntas y aclarar dudas sobre el proceso quirúrgico, facilitar la incorporación de información de una manera que sea comprensible para el paciente, teniendo en cuenta la situación de vida de éste y de su entorno. Detectar y tratar los síntomas psíquicos relacionados con la ansiedad y el estrés de la situación quirúrgica, ofrecer un espacio de escucha que le permita al paciente reconocer y activar sus recursos internos, que son necesarios para afrontar el proceso quirúrgico. Ofrecer contención y abordar las expectativas, los miedos emergentes e ideas preconcebidas que están relacionadas tanto con el diagnóstico como con la intervención neuroquirúrgica. Es así que esta técnica, la técnica de neurocirugía con paciente despierto, plantea una modificación significativa al modelo habitual del proceder médico intraoperatorio. Para el equipo de neurocirugía, porque incorpora al paciente y su modalidad de respuesta, es decir, su personalidad previa, y porque junto con el paciente ingresan al quirófano los terapeutas, es decir, el neuropsicólogo, psicólogo o fonoaudiólogo, que tienen por función interactuar con el paciente que está despierto en el quirófano, es decir, evaluar las funciones cognitivas y también brindar acompañamiento, calma y contención. Y para el paciente, porque se convierte en un participante activo del proceso. Entonces, la psicoprofilaxis quirúrgica consiste en estos tres momentos, que son el pre, el intra y el post, que es el momento en que llega el paciente, que se pone en contacto con el equipo, que tiene el diagnóstico médico, la propuesta quirúrgica y empiezan las entrevistas prequirúrgicas. Se realiza la preparación psicológica para la cirugía. En la cirugía es el paciente que se despierta, que lo despiertan e interactúan con el equipo, neurocirujanos,
terapeutas, etc. Y después de la cirugía viene el momento que tiene que ver con el acompañamiento psicológico, la posibilidad de escucha y la elaboración psíquica de la cirugía. Buenas tardes. Continuando entonces con los aspectos neurocognitivos y del lenguaje, la craniotomía con paciente despierto disminuye los déficits iatrogénicos postoperatorios. El paciente es un protagonista activo y obtiene el alta rápidamente, lo que dinamiza el sistema de salud. Asimismo, el trabajo multi e interdisciplinario y la integración del paciente como miembro activo del proceso, comprometido a cooperar y a responder a las diferentes tareas intraoperatorias, facilitan al especialista en neurocirugía la delimitación del área de trabajo y la conservación de las funciones, permitiendo una resección más segura del tumor. El paciente es entrenado para el desempeño en la cirugía y monitoreado continuamente, hasta horas antes de la intervención, para adecuar los instrumentos de estimulación que son, en este caso, individualizados y diseñados exclusivamente para cada paciente. La evaluación neurocognitiva prequirúrgica cuenta de 3 etapas. En un primer lugar, anamnesis y las implicancias familiares, información, miedo, incertidumbre, estrés, todo lo que haga el componente de historia clínica. La batería de test, que es la batería que utilizaremos para el diagnóstico previo, y luego el entrenamiento de tareas intraoperatorias en donde el paciente participa activamente. Las funciones cognitivas evaluadas son la atención, la memoria, el lenguaje, la función ejecutiva y las funciones visoespaciales. La intervención en el proceso también reconoce 3 etapas. La preoperatoria, que está vinculada a las evaluaciones prequirúrgicas, neuropsicológica, lingüística y emocional, que no solamente establecerán el diagnóstico, sino que darán la seguridad de enfrentar el evento al paciente y permitirán establecer perfiles del mismo. La intraoperatoria, en donde se encuentra la estimulación perioperatoria, es decir, pre, intra y post, en beneficio del mapeo cerebral y la resección precisa del tumor. La batería de test es utilizada de acuerdo, como dijimos anteriormente, al paciente, a su individualidad, al tipo de tumor y a la solicitud del equipo. Finalmente, la intervención postquirúrgica, que está vinculada a las evaluaciones y seguimientos postquirúrgicos, es decir, el control en sala luego de la intervención a los 3 y a los 6 meses y permite efectuar una comparación de perfiles para ir viendo la evolución, el mejoramiento, el mejor pronóstico y la calidad de vida. Tradicionalmente en esta cirugía se ha centrado la atención en la preservación del lenguaje y las funciones motoras y, como mencionamos anteriormente, las pruebas para el mapeo involucran funciones cognitivas, visoespaciales, de cálculo y ejecutivas. No obstante, el rol del lenguaje tiene una gran importancia y la mayor frecuencia se monitorea a través de aproximación de modelos actuales como el de Hicon y Poppel, que actualmente efectúan propuestas interesantes que tengan que ver con las vías y con las relaciones vinculadas a toda esta información. Por tanto, finalmente, importante destacar desde el punto de vista del lenguaje, la comparación de perfiles lingüísticos pre y post, el avance y la gran importancia de cómo este tipo de intervención hace un acompañamiento y un seguimiento lingüístico de esas características. Algunos mensajes para llevarnos a casa. La craniotomía con paciente despierto disminuye los déficits neurológicos y iatrogénicos postoperatorios. Permite una resección del tumor en forma segura. Los pacientes obtienen más rápidamente el alta, lo que favorece el dinamismo del sistema de salud. Preservación y mejoría lingüística, neurocognitiva y emocional,
que beneficia la calidad de vida y el bienestar personal, familiar y social del paciente. Agradeciendo a todos ustedes la participación, les hacemos una propuesta con una pregunta interactiva. ¿En qué etapas de la neurocirugía con paciente vigil debería intervenir el psicólogo? Y aquí tenemos 3 opciones que podrán ustedes, a través de sus dispositivos, seleccionar. 1, intraoperatoria. 2, en todas, pre, peri y postoperatorias. 3, pre y postoperatorias. Ahí estamos con las respuestas. Bien. Seleccionadamente la correcta. Muy bien. Muchísimas gracias por su participación y por su atención. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias.